Jorge Prelorán fue un valioso cineasta argentino que dedicó su vida a la docencia y a la realización audiovisual. Recorrió distintos rincones del país, en largas estadías en las que generó relaciones muy cercanas con los diversos personajes. Así conoció la Argentina profunda. La provincia de Jujuy, en el norte argentino, fue un destino recurrente en sus viajes. A fines de los años 60 y a principios de los años 70, recorrió pequeñas localidades, alejadas de los centros urbanos, para hacer varias de sus películas más importantes. Prelorán siguió su vocación humanista y logró construir una manera de mostrar las esperanzas, frustraciones y singularidades de los habitantes del suelo argentino y americano. Hizo más de 60 películas, sin embargo, su obra sigue siendo poco conocida. Hoy, nosotros, los integrantes de Guairuro Comunicación Popular, colectivo de realizadores audiovisuales de Jujuy, recuperamos una parte de sus trabajos para que se difundan todavía más, y también como una guía para contar nuestras propias historias. 40 años después que él lo hiciera, transitamos con nuestros compañeros distintas localidades donde desarrolló algunas de sus películas. Visitamos Chucalesna, Abrapampa, Casabindo y Yavi. Este documentalista nos dejó en el año 2009, a los 72 años, pero sus trabajos siguen siendo una motivación para recorrer esos lugares y ver lo que allí sucede en la actualidad. Vientos fuertes, soledad, el altíplano, bien alto, dólares, piedras y nada más. Yo soy Hermógenes Cayo. Aquí ni bien me levanto, ver los quehaceres domésticos de mi casa. Ir a traer agua, se va a la... En este capítulo viajamos hasta Abrapampa y el pequeño caserío de Miraflores de la Candelaria, donde vivió y creó su obra Hermógenes Cayo. Llamado el imaginero de la Puna por las imágenes religiosas que tallaba, rastreamos las huellas que dejó en sus hijos y en su comunidad. Yo soy Rufina Cayo, Rufina Emiteria Cayo, hija de Hermógenes Cayo y Aurelia Tinte, mi madre. Tengo 49 años, nací aquí en la localidad de Cochinoca. Lo que le podría contar es lo que mi mamá también me contaba sobre mi padre. Según mi madre, dice que mi padre, como era la más chiquita, era muy mimada de él, muy mimada, la más mimada. Yo vi el documental de Prelorán aproximadamente cuando tenía 6 años o 7 años, no recuerdo bien. Y lo vi aquí en el Salón Claret, de la parroquia. Y todavía era una niña, ¿no? Y que me pareció impresionante. Don Prelorán me tenía alzado en sus rodillas, según él me cuenta. Dice que yo a mi mamá le preguntaba, ahí está papá, dice que le preguntaba, ¿ves a mi mamá? Bueno, pero no entendía bien por qué no estaba conmigo todavía también, porque era muy chica. Yo aparezco en la espalda de mi hermano cuando él me está haciendo jugar ahí cargado, en una escena con mi hermanito que Pedro me carga.
Después aparezco también jugando con los autitos también ahí, junto con mi hermano Pedro. Me gustaba cómo él hacía sus imágenes, sus pinturas. Yo también, a mí me gusta mucho pintar. Desde que tenía más o menos 10 años, me llegó a gustar mucho la pintura. Cuando yo iba a la primaria, tenía 10 en pintura. Pero lamentablemente cuando terminé la primaria no pude seguir la secundaria por razones de situación económica. No tuve una buena niñez, No tuve una buena niñez porque ya a los 10 años, como les digo, ya estaba trabajando de niñera. Empecé trabajando de niñera. Después ya más grande trabajaba en casa de familia. Y así hasta que ya tuve mis hijas a los 20 años, casi para los 21. Lo que me queda de mi abuelo sería lo que mi mamá me contaba, que decía que ella siempre me enseñó, digamos, me educó, que tenemos que ser sencillos, ayudar a los demás. De mi abuelo ella me contaba por eso que quería que seamos buenos, unidos como familia, que no peleemos entre familias y a luchar siempre, digamos, no decaer ante cualquier situación, sino seguir adelante, pase lo que pase. Tierra de nuestros antecesores. Y a son de eso, nosotros queríamos quedarnos con nuestras tierras y ver si podíamos conseguir lo que nosotros anhelábamos y sacar nuestras tierras libres y así para poder trabajar nuestras tierras, hacer un cercado y cosas en las partes donde cada uno pudiera. Y de ahí hicimos dispuestos a bajar a la capital, a los Buenos Aires, para pedir nuestras tierras, caminando de a pie. Hemos andado más de 2 meses para llegar, 2 meses y medio, viajando de a pie. Una caravana del altiplano del norte, de los últimos rincones del norte, que se intitulara Malón de la Paz por las rutas de la patria. No de los otros malones del tiempo de antes, de antaño. Así es el asunto. Hermanas y hermanos, autoridades presentes, autoridades territoriales, vecinos del pueblo en general, hoy, hace 66 años del 1946, en conmemoración de aquella gesta heroica y fuera denominada Malón de la Paz. La misma que tuviera un trayecto de más de 2.400 kilómetros con un solo objetivo de pedir al entonces presidente Perón la devolución de sus territorios usurpados por terratenientes. Somos orgullosos de tener o de ser descendientes o de tener referentes como ellos que han sido, reivindico esto, el ejemplo de lucha para nosotros, ¿no? Es representativo para los pueblos y son un ejemplo a seguir. Lo considero de esa manera, digamos, porque ellos, bueno, no es tan fácil bancarse 2.400 kilómetros hasta Buenos Aires caminando y 3 meses sin por ahí pensar en, no sé, en qué voy a comer mañana, pasado o dónde voy a dormir. Eso nos parece importante, digamos, de tener estos abuelos, esta gente que todavía está de vida y puede contarnos lo que ellos han vivido en carne propia, ¿no? Este hecho histórico como el 15 de mayo de 1946, que es el Malón de la Paz, donde nuestros abuelos, viendo todo ese proceso de resistencia, o viendo cómo los trataban los terratenientes de la época, decidieron caminar desde acá, Abrapampa, hasta Buenos Aires para exigirle al entonces presidente Perón la entrega total de los territorios de la Puna. Entonces nosotros hoy seguimos esa lucha, o sea, entendimos en este proceso de que hubo situaciones importantes, hechos históricos muy importantes, que hoy hacen de que nosotros podamos seguir esa lucha. Hoy por hoy
no tenemos los títulos de propiedad comunitaria y eso que somos descendientes de indígenas que, bueno, hemos estado por generaciones en estos territorios y hoy no podemos contar. Empezamos con exigir derechos, que hoy los derechos los tenemos y estamos en pleno ejercicio del derecho. El derecho a la tierra, el derecho a una educación intercultural bilingüe, el derecho a la salud con respeto a la medicina ancestral. Y esos derechos los estamos peleando adentro y afuera del Estado, ¿sí? En esto de la comunicación con identidad, nosotros, por ejemplo, veíamos lo que se hablaba de nosotros en los diarios o en los medios anteriormente. Entonces, es necesario en estos tiempos poder ser nosotros mismos nuestra voz. O sea, ya como que va pasando de moda o queremos, o ya no avalamos nosotros esto de que otros hablen por nosotros, sino poder ser nosotros mismos, contar nuestras cosas si fuera necesario, si fuera posible en nuestros propios idiomas y las cosas como a nosotros nos parecen, digamos, sin que otros hablen por nosotros, ¿no? Nosotros mismos poder ser nuestra propia voz. Como hace 40 años atrás, hoy la defensa por las tierras sigue siendo una lucha fundamental para las comunidades del norte. Yo siento que se ha avanzado en tema de concientizar a la sociedad, a las comunidades, cómo es el tema minero, cómo es el tema de la producción, a dónde vamos. Yo creo que lo tenemos claro, un grupo, porque por eso estamos acá, digamos, porque lo tenemos algo claro de algunas cosas que sabemos que nos respeten como una organización, o somos de acá. Entonces, yo creo que se ha avanzado en ese tema. No digamos el 99%, pero sí un 50 o 60% se ha avanzado, porque hay gente que hoy ya sabe qué es la contaminación del ambiente. Hace mucho tiempo no se ha hablado, como acá tenemos cerca del Metalhuasi, y nadie decía nada, todos estaban contentos, todos aplaudían, digamos, hace mucho tiempo. Se me hablaba que 15 años, 20 años atrás, la gente no quería que se cierre Metalhuasi, y cuando era el más dañino que contaminaba a los niños de acá de Orapampa. Metalhuasi, ubicada en el pueblo de Orapampa, era una fundición de plomo, donde se procesaba el mineral de minas pirquitas. La fábrica quebró en los años 80 y dejó secuelas de contaminación a todo el pueblo, que hasta hoy sufre sus consecuencias. Vamos a abrir. Llegamos hasta Miraflores de la Candelaria, un pequeño caserío a unos pocos kilómetros de Orapampa, donde Hermógenes Cayo vivió parte de su vida junto a su familia. 40 años después, junto a sus hijos Pedro y Rufina, visitamos el oratorio que allí construyó Hermógenes, inspirado en la Basílica de Luján. Mi nombre es Pedro Paulo Cayo, soy hijo de Hermógenes Cayo, quien en vida fuera un destacado artesano, escultor de acá de la Puna, de Orapampa, más precisamente acá en Miraflores de la Candelaria. Lamentablemente mi padre fallece cuando yo tenía 7, 8 años, cosa que no pude disfrutar de las cosas que él hacía. Entonces, después lo disfruté cuando Jorge hizo la película, que pasaron muchos años en editarse, en ver lo que él, y cosa que yo lo terminé de conocer a mi padre a través de la película. La parte central era mi papá. Siempre que venía Jorge, la cámara, cuando él hacía su obra, cómo tallaba, cómo pintaba, cómo hacía todos los trabajos. Nosotros no. Sí, nosotros aparecemos, pero así como que hacen un pantallazo en general, pero no, nosotros no éramos
digamos, el eje de la filmación. Todo era mi papá y sus obras. O sea, todo estaba centrado en lo que él hacía. También me olvidé comentar que él hacía tejido. Si él tenía un telar ahí en la película, se ve un telar, uno sentaba y tejía. O sea, él hacía frazadas, hacía poncho, hacía tela. La ropa para él se fabricaba él solo. O sea, él se hacía todo. O sea, no necesitaba... bueno, ese era mi papá. Nosotros nos limitábamos, como dicen ahora, los chicos a estudiar y a jugar. Bueno, sí, hacíamos algunos mandados de los quehaceres de la casa, pero no. Y en la película se ve, por ejemplo, cuando nos llevaba a Abrapampa, él de la casa se iba a Abrapampa a comprar algunos víveres y yo era, de los tres nosotros, yo era el que más le seguía. Y de ahí que en la película se ve que yo le sigo, o sea, yo voy caminando, llegamos a Abrapampa, me hacía conocer el tren, otras cosas más, pero... Y después acá en casa, ¿no? Con mi hermana Rufina, solamente jugando así un poco, pero después no. Mire, no, mucho no recuerdo, yo no recuerdo mucho cómo ha sido ese tiempo. Y después me acuerdo después ya que, porque es muy poquito, como un sueño, me acuerdo que vi así la primera vez, porque no recuerdo más cómo era. Después yo vi después de nuevo, volví a ver cuando estaba cuando volví ya habrá tenido 30 años, 25 años más o menos. Recién otra vez le vi en el cine. Vi con mi señora, estaba yo. Entonces vi otra vez. Ahí me puse más emocionado, ya no. Es que se pone mal uno. Me puse mal ya porque lo que uno piensa, recién uno piensa ya que uno sufre mucho, que tantas cosas que le pasan en la vida. Uno cuando es chico así no piensa que lo que era mucho no le lleva tanta importancia, ¿ve? Ahora sí recién uno veía que las cosas eran así antes, que cambió mucho hasta ahora, cambió bastante. En varias cosas, por lo menos en los transportes, cambió en la vida que tiene la gente distinta, ya no es lo mismo que antes, en las comidas, en todo. Visto que una comida de antes que era legalmente regional, que lo llaman, ya no es lo mismo que lo de antes. Eran distintas, tenían más gusto, todo eran cocinado, ¿visto? La comida regional tiene que cocinar a leña, todo a fuego y a leña, porque ahora lo hacen la comida regional en cocina, de gas, ya no es el mismo gusto en otras ollas, tienen olla de barro, con el agua, no es el agua clorada que tiene en el campo, ¿visto? El agua era natural, y sale en otro gusto, todo ha cambiado, todo, la gente, los chicos. Cambió bastante la vestimenta. Ahora nadie quiere ponerse un saco de llama o un tejido, un pantalón o una hojota. En ese tiempo teníamos hojotas. No hacía hojotitas de cuero de llama. Y el cogote de la llama ese dura mucho. Y eso nos remoja con el agua. En cambio los cueritos otros se remojan con el agua. Cuando llueve se remojan y ya no servían. En cambio de la llama era duro. Eso vamos a resistir. Y con eso y los zapatos teníamos... algunas alpargatas nada más para entrar a la escuela y salir, ahí no tenemos que cambiarse otra vuelta. Y eso tenemos que hacer, todo el año tenemos que esperar. No había más.
y hacía de todo, fabricaba de todo, de todas las cosas que tenía lo fabricaba él. Nada he comprado, ¿no? Y con eso hacía todas las cositas. Y los pincelcitos, las cerdas también, le buscaba las cerdas de los caballos. Como en ese tiempo había caballos, burros, así que sacaba de las colitas de los caballos, sacaba, tenía un montón de pincelcitos de todo tamaño, grandes, chiquitos, bien chiquititos, de todo. Y por eso uno piensa, digo, no sé cómo ha sido el arte que tenía para trabajar ese tiempo, porque ese tiempo no había profesores que le enseñen pintura, que le enseñen para tallar unas maderas. Si iba a buscar los cardones, iba a traer de allá el lugar se llama Coranzuli, ahí iba con cardones. De ahí se iba a traer, él iba un día, iba caminando, llegaba creo que echaba un día y después al otro día se quedaba dormido ahí y al otro día volvía con los cardones. De Casabindo también había cardones, ahí tenía un padrino de casamiento. Entonces le encargaba cuando venga, me trae los cardones, él venía con los burritos, el padrino, entonces traía cardones, grandes pedazos así secos. Dicen que él se fue hasta Luján a ver la basílica de Luján, que él quería conocer mismo la basílica. Y tal así que él fue y de allá se vinieron en tren y ya traía un bosquejo dibujado, cómo era ahí para él hacer acá algo similar. No solamente hacía imágenes, sino que hacía de todo. O sea, él en un momento fue juez de paz. Digo que por más pequeño que sea, pero hago algo que lleve imitación, medio arco ojiva, algo que tenga imitación de lo que es Luján. Y poner esos letreritos, cuánto tiene el oratorio, aunque no de plata, no de oro. Y desde ahí, vuelto de ahí, ya he aprendido más a perfeccionarme en la obra que tengo. La capillita es la forma de la catedral de Buenos Aires, en esa forma. Todo está hecho así en esa forma, la capilla chiquitita, pero en esa forma de la catedral de Buenos Aires. Hacía también, oficiaba como de cura, o sea, él rezaba. Cuando la gente está enferma, él iba a hacer oraciones. Acá hay una capilla donde él, de acá a Cochinuca, se iba con la imagen en las épocas de la víspera digamos, de la fiesta de la Virgen, del 8 de diciembre o del 2 de febrero, que son de la Candelaria. Él se iba de acá con todas las imágenes y adorando y cantando y rezando, porque él era muy devoto. Él no tenía otra cosa que hacer imágenes y a su vez rezar. Para mí el mejor pago que me hicieron es la película, y a través de eso Hermógenes Cayo ha sido un personaje acá muy conocido. O sea, desde ya no cualquiera tiene, tal es así que mi hijo me dice, papá, yo quisiera ser como el abuelo Hermógenes. Yo vuelvo a repetir, agradezco a Dios y a Jorge y a todos los que dio una forma, dándole vida a Hermógenes Cayo. Para mí el mejor agradecimiento es esto, o sea, que se difunda, que transmitan, que digan quién fue Hermógenes Cayo y cómo fue. Tal así que algunas revistas le titularon el Da Vinci del Norte, por lo que él hacía. Bueno, eso es lo que a mí me reconforta, me llena de orgullo y
Y repito, siempre voy a agradecer a todas las personas que de una forma u otra están detrás de esto, de que lo recuerdan por lo menos. Transitar la ruta del documentalista, aquella por la que pasó Jorge Prelorán hace 40 años, nos encontró en un mundo muy parecido al nuestro, un universo andino que tiene las mismas contradicciones, problemáticas y deseos que nosotros. Las comunidades y sus habitantes no quieren estar aislados de la vida urbana, pero están más seguros que nunca del valor de su cultura, de sus historias y de sus tierras. Saben lo importante de mantener sus identidades para seguir luchando por unas condiciones de existencia más dignas. Nos encontramos una vez más con las tensiones propias de nuestros tiempos y comprobamos que muchas cosas cambiaron, pero que tantos otros aspectos de este norte argentino permanecen casi idénticos, tal como los registró hace décadas el documentalista Jorge Prelorán.